Gloria al Señor, gloria a Dios, bienvenidos mis amados a esta mañana, este nuevo tiempo de bendición en la presencia de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo. Y el mensaje que queremos entregar en esta mañana, iglesia, lo hemos denominado el lloro y crujir de dientes en el rapto. Y es que al mirar la palabra nos daremos cuenta que cuando suceda este instante en que Jesucristo vendrá por su iglesia, muchos lamentarán, obviamente, no haber buscado al Señor, muchos lamentarán no haber escuchado su voz, su palabra, muchos lamentarán no haber seguido el consejo de nuestro Rey, de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo que queremos mirar a través de la palabra, todo el contexto que rodea ese momento y si realmente tú y yo estamos preparados, obviamente, para partir a la presencia del Señor el día en que Él lo determine. Por eso quiero que mires conmigo Mateo 24 y estés observando el verso 33. Mateo 24, verso 33. Y mira lo que dice allí la palabra del Señor. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, mira eso, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Y dice aquí la palabra, dice, vuelvo a leer el verso 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ojo con esto, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén y amén. En todo este contexto y específicamente en el capítulo 24, iglesia, el Señor está hablando de esas señales que antecederían a su venida, al momento en que Cristo vendría entre las nubes. Y esas señales son claras. Quiero que mires Mateo 24, verso 6. Desde el 5 miramos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esa es una de las señales, diciendo falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que se presentarán en la tierra diciendo que son el Mesías prometido. Otra señal, estoy en Mateo 24:6 para todos los que están llegando. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Otra señal que antecede al rapto de la iglesia son las guerras y rumores de guerras. Y el Señor estaba hablando, van a escuchar en el mundo que habrá guerra. Y definitivamente la tierra, las naciones de la tierra están en una constante guerra. Tienen guerras entre países, pero también tienen guerras, conflictos internos, iglesia, donde vemos que esta señal es evidente dentro de la humanidad. Dice el Señor entonces, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Tercera señal que aparece acá. El Señor está hablando claramente que habría pestes, ¿sí? Plagas que vendrían sobre la tierra, como la que estamos viviendo en estos momentos. Es una señal evidente que precede a la venida del Señor, al momento en que Cristo vendrá entre las nubes en el rapto. Es indudable lo que la palabra dice. Y a través de la historia de la humanidad también hemos visto cómo sencillamente las plagas han venido sobre la faz de la tierra, cómo
Los habitantes de la tierra han tenido que vivir a lo largo de su historia con diversas enfermedades como la que ha llegado en estos momentos. También habla y dice, y hambres. La cuarta característica que nosotros observamos acá que antecede a la venida del Señor por su iglesia, dice que son las hambres sobre la faz de la tierra. Y aunque tú no lo creas, hay más personas muriendo de hambre en el mundo que por esta misma pandemia que ha venido sobre esta tierra. Lo que pasa es que los medios de comunicación iglesia no los dan a conocer esos datos, pero las personas mueren de hambre sobre la faz de la tierra. Y la pregunta es, ¿no hay alimento? En estos momentos aún hay alimento, pero hay muchos que no se pueden proveer de ese alimento y están muriendo de hambre. Y eso es lo triste que nos deja ver la Escritura, que habrá hambres sobre la faz de la tierra. Hay el alimento, muchos países tienen aprovisionamiento para sí mismos, pero hay lugares donde la gente definitivamente en su pobreza muere de hambre. Qué tristeza tan grande esto. Y dice la última señal que aparece acá, dice terremotos en diferentes lugares. Y es evidente que en la tierra tiembla a diario, hay muchos lugares del mundo donde constantemente hay sismos, movimientos de tierra, ¿sí? Muchos obligan a decir que es por la ubicación geográfica donde está ubicada determinada nación, pero definitivamente ahí observamos y nos damos cuenta cómo la palabra tiene un cumplimiento real. Todas estas señales, y te las voy a recordar, falsos cristos o falsos maestros, una, guerras, dos, dice aquí la palabra pestes, la tercera señal, cuarta señal, hambres, quinta señal, dice acá, terremotos en diferentes lugares. Y la Escritura denomina esto y dice, todo esto será principio de dolores. El tiempo que está viviendo la humanidad es ese principio de dolores. O sea, el Señor está hablando de que vendrá algo más grave, pero eso algo más grave vendrá cuando el Señor haya arrebatado a la iglesia, cuando el Señor se la haya llevado en el día del rapto. Dice entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, dice aquí la palabra, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pues yo quiero decirte que esto ya se está viviendo, donde muchos sencillamente desprecian al cristiano, le aborrecen, ¿sí? Donde tratan de minimizarnos. Seremos aborrecidos por todas las gentes a causa del nombre de ¿quién? Del nombre de Jesús. Y ahí la palabra me está diciendo claramente que tristemente muchos van a tropezar. Eso es lo triste. Muchos van a tropezar y ese tropiezo hará que ellos no lleguen al final del camino cuando Cristo venga entre las nubes. El verso 11 dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y definitivamente, iglesia, estamos en ese tiempo, donde muchos falsos profetas en el nombre de Jesús se han levantado proclamando un falso evangelio y engañando a muchos, aparentemente trayéndolos a Dios, pero lo que están haciendo es alejarlos de la verdad, y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente dice acá, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En ese momento, en el verso 13, entre el verso 13 y el verso 14, es donde sucede el rapto de la iglesia. Y es las señales que vemos. También vemos que se ha multiplicado la maldad de los hombres sobre la faz de la tierra.
También vemos que el amor de muchos se ha enfriado, y lo he hablado en otras ocasiones, y el amor que se ha enfriado, iglesia, es el del mismo Hijo de Dios. Muchos se han apartado del camino de la verdad, muchos han dejado que el enemigo tome ventaja sobre sus vidas y no están permitiendo al Espíritu Santo que nos llene de él. Y la palabra está diciendo, pero aquel que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y lo he dicho en otras ocasiones, analizando en cierta parte este pasaje. Ese que persevera hasta el fin y que dice será salvo, persevera porque ya es salvo, persevera porque Cristo ya está en su corazón, persevera sencillamente porque reconoce que Jesús es el Señor de su vida y que no se soltará de la mano del Señor. A lo que voy con esto, y el tema central que quiero enfocar en esta hora, es ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? ¿Qué va a pasar con aquellos que no se determinaron a caminar con Dios? ¿Qué va a pasar con aquellos que definitivamente no quisieron creer en la palabra de Dios? Porque cuando hablamos estas cosas, iglesia, para muchos es locura. Cuando se trata este tema, que es un tema que el diablo ha desvirtuado totalmente, y cuando digo estas palabras es que Satanás ha intentado callar sobre este tema, y por eso en la iglesia del Señor no se predica de este tema, y no se predica de este tema porque a Satanás le interesa que la humanidad crea la mentira que él está filtrando, y no la verdad que está escrita dentro de la palabra de Dios. Y lo que sí es claro y lo que sí es evidente, mis amados, es que Cristo definitivamente está a las puertas, y cada día que pasa nos damos cuenta que definitivamente el Señor está por venir por la iglesia. Por eso cuando, entendiendo todo este contexto, quiero que vuelvas allí a Mateo 24, verso 34. Leamos desde el 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Empecemos por ahí. ¿Qué está diciendo el Señor? Cuando tú te des cuenta de todas estas señales, y hablemos de esa palabra o esa frase que el Señor utiliza, principio de dolores, cuando tú te des cuenta que todo esto está sucediendo sobre la faz de la tierra, tienes que entender que Jesucristo está cerca. Entiéndelo, hermano. Jesús está a las puertas. Él está por venir por la iglesia. Muchos siguen ensimismados, encerrados en sus propios pensamientos, en su propia vida, ignorando voluntariamente que definitivamente el Señor está por venir, que se acerca el día en que Él vendrá por la iglesia. No podemos cerrar los ojos ante lo que está sucediendo. No podemos cerrar los ojos ante el correr de este tiempo, ante las pestes, ante las hambres, ante los terremotos, ante las guerras. No podemos cerrar nuestros ojos ante aquel falso evangelio que se ha levantado, donde muchos sencillamente quieren dañar y destruir el verdadero evangelio. No puedes cerrar tus ojos, y tú tienes que estar preparado para cuando Cristo venga. Otra cosa que decía nuestro Señor Jesucristo, Él decía, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nosotros somos la generación que está viendo lo que dice la Biblia. Nuestros ojos lo están observando. Nuestros ojos hoy en día han visto cosas que jamás ningún ser humano se llegó a imaginar. El avance tecnológico, el desarrollo de la ciencia, como lo profetizó el Señor a través de Daniel, y la ciencia se aumentará, muchos correrán de aquí para allá. Cuando hablo de esto, hablo de los medios de transporte, de poder estar en una nación y en ese mismo día estar en otra nación al otro lado del planeta. O sea, es algo impresionante cómo todo se ha desarrollado tan rápidamente, cómo los tiempos están corriendo, cómo lo que dice la palabra, tus propios ojos lo están viendo. En ti está si tú quieres cerrar tus ojos y decir aquí no está pasando nada. En ti está si tú quieres pensar que todo lo que sucede en tu entorno es natural. Pues yo quiero decir que no es natural.
El clima está en un desorden total y muchos le echan la culpa al hombre y dicen, el mismo hombre ha dañado el planeta. Sí, eso es cierto, pero sobre toda cosa quiero que tú entiendas que Dios está en control. Y Dios es el que manda sobre las nubes, sobre los cielos. Él es el que ordena todas las cosas. Y todo lo que nosotros estamos observando y estamos viendo están determinando que estamos viviendo tiempos finales, tiempos donde la Escritura nos denomina, ese será el principio de dolores. ¿Por qué esa frase, principio de dolores? Porque hay dolor, porque hay lamento, porque hay llanto hoy en día. Pero eso no será comparable al día en que el Señor venga entre las nubes por su iglesia y los que queden sobre esta tierra tengan que vivir los momentos más difíciles y más duros que nunca ningún ser humano ha tenido que vivir. Otra cosa importante que nos dice el Señor acá en el verso 35 es, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo esto que tú observas va a pasar, pero la palabra de Dios es verídica. Nadie puede decir que fue una palabra en vano, nadie puede decir que fue una palabra suelta. No, lo que Dios ha dicho en su palabra tendrá un cumplimiento fijo. Y tú y yo debemos creer a eso. Y tú y yo debemos prepararnos para el día glorioso de su venida, en que Cristo venga entre las nubes. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Te das cuenta? Jesús es el que está hablando y Él dice, yo tampoco sé el día en que he de regresar. Solamente mi Padre. No lo saben los ángeles. Pero como no sabemos ni el día ni la hora, por eso Jesús entregaba esas señales, para que a través de esas señales su pueblo, su iglesia estuviese preparado, para que aquel día no nos sorprenda, para que estemos listos en ese momento para recibir al Señor entre las nubes, para que estemos preparados realmente para ese instante. A muchos les tomará por sorpresa. Muchos lamentarán cuando el Señor haya venido. Ahí sí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Ahí sí muchos lamentarán no haber aceptado al Señor, no haber creído en esta gran verdad. Pero cuando eso suceda ya será demasiado tarde. Por eso el Señor nos deja su palabra, para que nosotros evidenciemos a través de la palabra lo que Él nos está enseñando en esta hora. Y dice claramente acá la Escritura, verso 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. A Noé también lo tildaron de loco. A Noé tal vez le dijeron, estás perdiendo tu tiempo. ¿Qué haces construyendo un arca? No necesitamos de un arca, nunca ha caído agua del cielo. Jamás había sucedido eso. La gente estaba en sus quehaceres, en sus muchas cosas. La gente estaba realizando lo que ellos les parecía y lo que les agradaba, pero en ningún momento estaban cerca de Dios y creyendo a lo que Dios estaba diciendo, porque Noé fue un instrumento de Dios para decir en aquella época, la tierra será destruida, porque la maldad de los hombres se ha multiplicado sobre la tierra y Dios va a destruir. Pero no quisieron escuchar a Noé. Lo tildaron de loco. Yo creo que muchos pasaban y le meneaban la cabeza, como lo hicieron los fariseos con el Señor cuando estaba en esa cruz, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Porque ellos no entendían, no comprendían. Así es el insensato, así es el indolente, el duro de corazón. Así es el necio de este mundo, no entiende las señales, no evidencia claramente lo que el Señor está mostrándonos y diciéndonos. Tristemente, iglesia, a muchos los va a tomar por sorpresa cuando Cristo venga. Y ahí vendrá el lloro, y ahí vendrá el crujir de dientes.
Dice que no entendieron hasta que vino el diluvio, es decir, cuando empezó a llover y la lluvia no se detenía, llovía un día, 2 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 5 meses llovió sobre la faz de la tierra aproximadamente, 5 meses. ¿Tú sabes lo que es ese tiempo lloviendo continuamente? La palabra dice que hasta los montes más altos fueron cubiertos. ¡Qué impresionante! Y hoy muchos ven lo que está pasando y no creen. Y como no creen, se van a perder. Y como no creen, no van a partir en el rapto. Es así de sencillo. La cuestión acá es de creer o no creer, de que tú te decidas a creer lo que Dios te está diciendo a través de la palabra. Verso 40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y acá el Señor Jesucristo habla literalmente. ¿Cómo será ese instante del rapto? Estarán dos en el campo, uno será tomado. ¿Quién será tomado? Aquel que aceptó a Jesús, aquel que creyó a la palabra. Ese se irá a la presencia de Dios, al cielo, se encontrará en las nubes con el Señor. Mientras que el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será ¿qué? Dejada. Algunos estarán en su trabajo realizando las actividades diarias, pero ese que creyó en Jesús, donde quiera que él esté, el Señor le tomará y lo llevará entre las nubes. El que no creyó será dejado. Aquellos que les predicaste, les hablaste, que hicieron burla de ti, que te dijeron tú estás loco, ¿de qué estás hablando? Esos serán dejados porque nunca quisieron recibir el amor de la verdad. Entendiendo eso, el Señor dice, velen, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuál es la recomendación de nuestro Señor Jesucristo? Velen, oren, clamen, estén atentos, estén pendientes, porque es que el Señor no tarda en venir. No podemos ser una iglesia desapercibida, donde muchos toman en poco las palabras del Señor, donde hay muchos más preocupados en esta tierra por las cosas de este mundo que por lo que Cristo ha dicho. Debes preocuparte por esto, estar velando, estar orando. No quiero decirte con esto que dejes tus actividades diarias, que dejes de trabajar o que dejes de estudiar o que dejes sencillamente de estar allí en casa con los tuyos, no. Yo lo que quiero decirte es que es necesario colocar en orden mis prioridades. Y mi prioridad es Cristo, estar en su presencia, buscarlo, estar atento para que aquel día no me sorprenda. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera que ahora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Claro, es un ejemplo que el Señor coloca. Y si el padre de familia supiera a qué hora debe venir el ladrón, pues estaría atento, estaría pendiente. La tipología que el Señor utiliza es esa. Él vendrá como ese ladrón cuando nadie lo espera. Esa es la metáfora que Él nos quiere dar a conocer. Él vendrá cuando nadie lo espere, cuando todo esté tranquilo, cuando todo esté en calma, cuando la gente esté tranquila en sus actividades diciendo, no, el Señor todavía tarda en venir, falta mucho tiempo. Esos que viven sus vidas de esa manera, ese día les va a sorprender. Pero aquel que esté orando, aquel que esté velando, aquel que esté en comunión con el Señor, ese sí va a partir con el Señor, porque amó su venida. El Señor dijo a través del Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Sabes qué significa esa bienaventuranza? Que los que anhelan la venida del Señor, esos serán saciados. Porque solo habrá justicia sobre la tierra cuando Cristo obviamente se lleve a los suyos. Cuando Él quite a su iglesia, Él traerá su juicio sobre esta tierra. Ahora sí podrá desatar su ira sobre la tierra, porque ya Él se ha llevado a sus hijos. Pero hay algunos que ignoran voluntariamente lo que te estoy diciendo en esta hora. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Es que es claro, o sea, muchos dicen, aún no.
Él tarda, yo puedo arrepentirme más adelante, voy a vivir mi vida, voy a hacer mis planes, mis proyectos. Qué insensatos somos al pensar de esa manera, porque Cristo vendrá cuando nadie lo piense. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Mira la pregunta que él hace. ¿Cuál es ese siervo que a tiempo da el alimento al pueblo? ¿Cuál es ese siervo fiel? Ese siervo fiel es el que predica de esto, de lo que el Señor ha dicho, el que está atento, y tú necesitas ser un siervo fiel que hable a otros, que advierta a otros. El Señor no tarda en venir, Él está por regresar por su iglesia, por la que Él murió en la cruz, por la que Él ganó por su propia sangre. Tú necesitas predicarle a otros y decirle: necesitas reconciliarte con Dios, vuelve tu corazón a Dios. Yo veo tanta gente lejos de Dios. No es algo religioso, iglesia. Son lejos de Dios, endurecidos, envanecidos en la corriente de este mundo, ignorando lo que el Señor dice a través de la palabra, y no porque tal vez no lo hayan escuchado, sino porque no lo quieren escuchar voluntariamente. Cristo está a las puertas, el Señor está por venir, pero ese siervo fiel y prudente dará el alimento a tiempo. ¿De qué servirá que algunos hablen después de que el Señor venga? El alimento debe ser entregado en este momento, la advertencia debe ser dada en esta hora. Gloria a Dios por los siervos que predican la verdad. Gloria a Dios por los siervos valientes, sin importar el rechazo, la amenaza del mundo, sin importar que otros hagan burla de nosotros, que estamos predicando a tiempo antes de que el Señor venga entre las nubes. Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga le halle haciendo ¿qué? Así. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Escritura? ¿Qué debes hacer tú mientras estés aquí en la tierra? Predicar el Evangelio, predicar la palabra, advertir a los hombres de que el Señor vendrá entre las nubes, que debe haber una reconciliación, de que debe haber un arrepentimiento en las almas. Ya cuando el Señor haya venido, ¿para qué? Hay tantos predicando de tantas cosas hoy en día que no sirven absolutamente para nada. Llenando el vientre de los hombres, el ego, la soberbia, el orgullo. Dios necesita que prediquemos su palabra. Dios necesita hombres y mujeres valientes que realmente expongan el Evangelio tal y como está escrito. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Eso es una promesa de vida eterna. Eso es una promesa, como el Señor lo dijo, que seremos herederos y coherederos con Cristo Jesús, que estaremos en el cielo con Él. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mira lo que dice el siervo malo: mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aún hay consiervos, hermano, que se burlan de nosotros. Aún hay consiervos, aparentemente hijos de Dios, ministros de Dios, que hacen lo que la palabra está diciendo acá. Golpean a sus consiervos. Menosprecian al Hijo de Dios, diciendo eso que ese hombre está predicando, eso no es cierto. El Señor todavía tarda en venir, falta mucho. Le dicen a la iglesia: sigue viviendo, sigue haciendo las cosas sobre esta tierra, acumula riquezas, tesoros en esta tierra. Es una predicación contraria a todo lo que el Señor nos ha dicho. Porque Dios nos ha dicho a través de su palabra que no nos hagamos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, que tu tesoro debe estar en el cielo, donde la polilla y el orín no pueden llegar. Y dice: donde esté vuestro tesoro, pues allí también estará vuestro corazón. Si tu tesoro está en esta tierra, pues allí estará tu corazón.
Pero si tu tesoro está en los cielos, allí es donde está nuestro corazón. Mi tesoro está en el cielo. Sé que lo que el Señor dice en la palabra es verídico. Muchos hacen burla, muchos golpean a sus consiervos, muchos se deleitan con los hombres de este mundo, en las cosas de este mundo. Y dice el Señor que en ese instante vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Y qué dice la Escritura? Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí muchos lamentarán. Ahí muchos aparentemente se arrepentirán, pero te digo, será demasiado tarde. Ya no servirá. Porque el tiempo de gracias ahora, porque Dios nos está advirtiendo desde hace mucho tiempo, estoy cerca, estoy a las puertas, prepárense, que no les tomes por sorpresa, oren, velen, tengan comunión conmigo, dependan de mí, aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, si alguno la quiere salvar, éste la perderá. Tú decides qué es lo que quieres. La palabra es un libro tan real, tan vivo, tan diciente. Y como te lo explicaba al comienzo de este mensaje, las señales son tan claras, tan evidentes, que si alguno no quiere creer es porque quiere cerrar sus ojos voluntariamente y no creer que Cristo está a las puertas. Yo solo te puedo decir, prepárate, que de este tiempo y ese día no te sorprenda. Prepárate realmente, vela, ora, clama a Dios, enfoca tu vida, direcciona tu vida hacia el Señor, hacia lo que Él nos está diciendo. Este tiempo que la iglesia y el mundo está viviendo se llama principio de dolores. Ojo con esa frase, nuevamente te la enfoco, principio de dolores. ¿Qué quiere decir esto? Que habrán dolores posteriormente y esos dolores serán más fuertes. Si lo que hemos vivido y lo que se está viendo es terrible, no me llego a imaginar lo que vendrá después de que el Señor venga en el rapto por su iglesia. Prepárate, porque el Señor está a las puertas. Padre, quiero darte gracias en esta hora, Señor, por tu palabra, por tu bendición, por lo que tú nos has hablado en esta mañana. Hoy yo te pido, Padre, perdónanos por todo pecado, por toda falta. Ayúdanos a estar listos para aquel día, Dios. Que no cerremos nuestros ojos ni nuestros oídos voluntariamente. Que entendamos fielmente que te necesitamos, Señor. Que ese día está muy cercano. Que ese día está por llegar. Que la trompeta está por sonar en el cielo. Y será la señal de que tú debes regresar por tus hijos. Prepáranos para aquel día. Ayúdanos, Señor. No nos sueltes de tu mano. No nos sueltes un solo instante, Dios. Oro por aquellos que aún no han recibido la salvación. Te pido, trae salvación, Dios mío. Trae salvación a las vidas. Trae salvación a las almas. Trae esa convicción en el corazón de que deben caminar contigo. Quita toda dureza, quebranta todo corazón endurecido. Y haz que el corazón de una humanidad se vuelva a ti. Haz que el corazón de una humanidad vuelva plenamente a tu refugio, a tu reposo, y que encuentre el regalo más hermoso que ser humano pueda tener sobre esta tierra, que es la salvación. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, sea guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que haya una iglesia que vele, que ore, que esté atenta a tu voz, al momento que vivimos, a los tiempos que vivimos, Señor. Te lo pedimos, Rey, es en Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, mis amados. El tiempo está cerca y puedo recordar las palabras que decía el apóstol. Hoy está más cercano el día de nuestra salvación que cuando creímos. Pronto nos encontraremos cara a cara con el Señor. Y Jesús dijo, quiero recordártelo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Eso significa que aquel que anhele que Cristo venga, ese será saciado, ese estará en la presencia del Señor.
El que no lo haya anhelado tendrá que vivir el lloro y el crujir de dientes. Si no tuviste la oportunidad de escuchar este mensaje completo, toma unos minutos, hazlo, compártelo con otras vidas. Que Dios abra tu entendimiento espiritual, que comprendas esta palabra realmente, no con la mente humana, sino con un corazón abierto a Cristo Jesús. Que el Señor te guarde y te bendiga. Mi Rey, tu Rey, viene pronto. Prepárate, prepárate, Él vendrá. Dios te guarde y te bendiga.